Hola, buen día, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en esta mañana y espero que estés teniendo una buena semana. Y para el pensamiento de hoy quisiera abordarlo precisamente reflexionando en una pregunta que muchas veces nos hemos hecho. Yo creo que todas las personas que podemos escuchar este video o reflexionar sobre esta situación que te voy a comentar, todos la hemos vivido y todos nos hemos hecho esta pregunta. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué de todos tengo que ser yo el que sufra esto? Y más cuando eres un cristiano y empiezas a portarte bien o mantienes una vida buscada estar eh, direccionada en lo correcto, muchas veces nos hacemos esa pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo que quiero hacer lo bueno? Y sabes, precisamente el ejercicio de todos estos pensamientos que venimos realizando es procurar pensar mejor en cada situación. Yo quiero ayudarte si es que has tenido esta pregunta o si es que la tienes hoy, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo? Quiero comentarte que es una pregunta que realmente es inútil hacerla. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos una respuesta. Y pasamos mucho tiempo preguntándonos por qué a nosotros, afectamos nuestras emociones cuando pensamos que solamente sobre nosotros está la nube negra, ¿no? Perdemos tiempo, ánimo, esfuerzo, preguntándonos una pregunta que no tiene una respuesta tal vez en esta parte de la eternidad. Y por eso cuando llega esta pregunta, quizás lo más sano, lo más productivo es cambiar la pregunta. No es por qué a mí me pasa esto, sino cómo puedo responder yo en este tiempo con esperanza, fe y amor, como es el pensamiento del día de hoy. Entonces quiero compartirte el pensamiento del día de hoy. Dice así, mira, dice, pensamiento 38. Cuando sufras, nunca preguntes por qué a mí. Más bien pregunta, ¿cómo puedo mostrar fe, esperanza, amor y amor en esta situación? Y las reflexiones del día de hoy son estas. Siempre habrá una buena respuesta para ese pensamiento. Siempre habrá una razón en la cual podamos mostrar fe, esperanza y amor en esa situación en la que vivimos. La rectitud en medio del sufrimiento brilla más que todo el esplendor. Grábate bien eso. La rectitud en medio del sufrimiento brilla más que todo el esplendor. Y la escritura de este pensamiento es un pasaje breve, no es toda la historia, pero es un pasaje que yo te animo a que puedas leer la historia completa en Hechos 7 sobre Esteban, uno de los primeros mártires cristianos. Fíjate, él había hablado al Sanedrín, había hablado a las autoridades sobre Jesús, sobre el Evangelio y la necesidad que tenía la gente de cambiar su manera de pensar con respecto al mensaje de Jesús. Obviamente no fue bien recibido, fue juzgado, de hecho, por predicar a Jesús y fue condenado a muerte. Pero fíjate, en medio de esa situación tan difícil en la que él estaba viviendo, leemos precisamente en Hechos 7 del versículo 54 al 60 lo siguiente. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Y luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Qué sorprendente testimonio el de Esteban en medio de una prueba, en medio de la muerte misma, ¿no? Obviamente estaba siendo injustamente condenado. Él estaba hablando, como te dije, sobre Jesús, estaba ayudando a la gente a pensar de una mejor manera con el nuevo camino que Jesús había ya comenzado
a compartir a todas las personas. Sin embargo, a mí me sorprende mucho la convicción de Esteban. Estaba dispuesto a morir por su convicción. Estaba dispuesto a perder la vida incluso por mantener su fe en Jesús. Un testimonio de mucho valor y de mucha inspiración. 2000 años después seguimos hablando de este ejemplo. Pero sabes, dentro de todo este momento, dentro de todo este ambiente de hostilidad, lo llevan afuera de la ciudad. Ellos no mataban a las personas dentro de la ciudad para no eh, volverse impuros o volver impuro el lugar dentro de la ciudad. La gente que era condenada a muerte, en este caso a pedradas, era sacada de la ciudad y afuera era donde se lapidaba a la gente. Por eso lo llevan afuera. A empujones, dice ahí, se arma una turba y estando afuera de la ciudad la gente toma piedras y empiezan a aventárselas, a matarlo a pedradas. Ni siquiera fue una muerte rápida, fue una muerte difícil, de dolor, de agonía. Y es impresionante la claridad con la que está pensando Esteban en ese momento, su inteligencia emocional, cómo lo direcciona hacia encauzar el momento de una manera productiva y efectiva, tanto para él como para los demás. Y ese es ahí donde nosotros tenemos que aprender a pensar correctamente en el momento difícil. Lejos de él de maldecir a la gente que lo está apedreando, lejos de odiar a las autoridades por castigarlo, lejos de reclamarle a Dios por qué le está pasando esto a él aprovecha esos breves momentos que todavía le quedan con vida para decir algo impresionante, ¿no? Él levanta la mirada y dice, veo el cielo abierto, veo a Jesús ahí al lado de Dios, como diciendo, hay una esperanza en medio de todo esto, puedo ver un cielo abierto en medio de todo este sufrimiento. Y al final, antes de morir, dice algo que seguramente congeló el corazón de muchos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Qué impresionante, ¿no? O sea, la gente que lo estaba matando, que estaba acabando con su vida, es todavía receptora de la compasión del ejecutado. Es todavía receptora de la petición, de la intercesión de Esteban ante Dios por ellos. Evidentemente estaban obrando mal. Especialmente había un testigo ahí que era Saulo, que después sería Pablo de Tarso. Y este evento, él autorizó la muerte porque tenía la autoridad para hacerlo y estaba presenciándola, quedó grabado fuertemente en su corazón. Y años después, cuando él se convierte en cristiano, él recuerda esos eventos. Y yo creo que ese momento que fue tan doloroso para Esteban, tuvo fruto de una manera increíble en un hombre como Pablo que no olvidó que él estaba presente viendo una convicción tan poderosa de seguir a Jesús en el momento más difícil de la vida de una persona, que es cuando está a punto de perder la vida, y mantenerse fiel. Seguramente eso se clavó en el corazón de Pablo y después fue algo que lo ayudó en sus momentos difíciles, lo compartía después de ver el testimonio de alguien que tal vez nunca había visto defender una fe como lo hizo Esteban. Entonces, cuando nosotros estemos en el momento de dolor, en el momento crítico, en el momento complicado, eh, hay que procurar entrenar nuestra mente a no perder el tiempo en preguntándonos por qué a mí, por qué yo. Más bien trata de pensar cómo puedo usar este momento para mostrar esperanza, fe y amor, que son tres de las grandes virtudes que la Biblia dice que son bendecidas enormemente por Dios y que puede darnos también en una relación con Él. Todo esto que te digo, hermano, amigo, es imposible sin una relación con Jesús. Es imposible pensar en el bien de la gente que nos está ofendiendo o dañando cuando estamos sufriendo. eh, Solo se logra con una conexión con Dios. Y eso puede transformar no solo el momento en algo que pueda ser productivo para ti, no en desperdiciar el tiempo, las emociones y el esfuerzo en por qué a mí, sino poder enfocarnos en poder
impactar a alguien que tal vez nos esté viendo en ese momento y que el día de mañana va a decir, wow, mira a ella, mira a él. Aún a pesar de su dolor, aún a pesar de la injusticia, él todavía estaba pensando en otras personas. Y eso, créeme, tiene mucho valor delante de Dios y es un impacto muy poderoso en las personas. Entonces, yo te animo a que ahorres tiempo, emociones y sentimientos pensando incorrectamente, haciendo la pregunta incorrecta, ¿por qué a mí? Más bien pregunta, ¿para qué pasó esto? Para que yo muestre fe, esperanza y amor. Y seguramente ese momento, aunque tal vez no sea parte de ti, puede terminar con un final increíble, honrando a Dios, tú fortalecido y siendo de inspiración para otros. Te animo mucho a que podamos pensar correctamente en el momento en el que estamos y busquemos la manera, junto con Dios, de volverlo un momento positivo. Te mando un abrazo, espero que sea de provecho este pensamiento y nos vemos pronto con el favor de Dios. Cuídate mucho.